Buenas noches, doctora. Tenemos pendiente todavía la evaluación ya. Por favor, sí o sí tenemos que dar esa evaluación porque dentro de este parcial está esas dos notas. Entonces esperemos que el lunes otra vez les voy a confirmar. Ando algo ocupada. Entonces vamos a continuar con el capítulo de los vasos. Y para eso nos hemos quedado en la anterior clase en lo que es la aterosclerosis, ¿no es cierto? Entonces, de la aterosclerosis ya tenemos bien claro toda la clasificación, los patrones morfológicos que se presentan en este. Ahora vamos a ver la patogenia de la enfermedad. Y ahorita les voy a compartir pantalla. Ya. Entonces, haciendo un recordatorio rápido, teníamos el término genérico que era arteriosclerosis, ¿no? Que significaba endurecimiento de la pared, ¿no? Con sus diferentes patrones morfológicos que se presentaban y también de acuerdo al tramo vascular que afectaban. Ahora bien, ese endurecimiento de la pared, esa formación de placa ateromatosa que va formándose con el tiempo, e incluso les decía que desde los 8 años de edad ya se van formando las estrías grasa en la pared del vaso. Entonces, pues obviamente sigue un mecanismo que con el tiempo incluso va a ir a llegar a obstruir el lumen vascular, ¿no? Es importante cuáles van a ser los pasos en la evolución de la enfermedad, obviamente, y también las complicaciones que va a conllevar esta formación de placa ateromatosa. Pero bueno, ya con todo lo que hemos revisado nos vamos dando cuenta de que es también bien fácil la patogenia de esta enfermedad porque tiene que ver mucho con el daño de la capa endotelial en este caso de los vasos, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen, ¿no? Donde nos está reflejando cómo es la evolución de la enfermedad, ¿no? Desde una arteria normal, las estrías grasas, ¿perdón? Doctora, disculpe, creo que no está proyectando. ¿No están viendo? Los demás, por favor. No, doctora, no se ve. No, doctora, no se ve. No, doc. Ya, a ver, otra vez voy a salirme de aquí. Denme chance. Ahora sí. Estamos en la diapositiva 2. Sí, doc, ya se ve. Ya. Entonces, es muy fácil la patogenia, como les decía, de esta enfermedad, ¿no? Ya tiene que ver mucho con la lesión endotelial, o sea, la lesión del vaso por cualquier otro mecanismo, pero pues la diferencia va a ser que en este caso se va a formar esta placa ateromatosa por distintos factores, ¿no? Entonces vemos esta imagen, ¿no? Bien fácil, donde tenemos desde una arteria normal, ¿no? O sea, obviamente a una edad temprana, y que pues va apareciendo las estrías grasas a nivel de la pared del vaso o de las células endoteliales, pues que se va a deber principalmente a varios factores como cuáles, como colesterol elevado, tabaquismo, hipertensión endotelial, y vemos la secuencia en el tiempo, cómo va avanzando la placa ateromatosa, ¿no es cierto? Fíjense, la arteria normal hasta estría grasas hasta los 20 años. Entonces, eso implica que pues ustedes como que están rondando esa edad, ¿no? Entonces, pues tienen estrías grasas. Mucho va a depender sus hábitos, ¿no? De vida, como la alimentación, si fuman, etcétera, ¿no? Entonces, en todas estas etapas,
¿no? Que van influyendo todos estos factores de riesgo, va a haber una disfunción endotelial. Y ya entendemos lo que ocurre cuando hay una disfunción endotelial, ¿no? Se activa el sistema endotelial en este sentido, se activa el sistema endotelial y a medida que pues se va acumulando esto, o sea, primero es una estrella grasa, una lesión intermedia, ya la formación de la placa ateromatosa, un ateroma ya con una capa fibrosa bien endurecida, y pues esta placa ateromatosa puede seguir distintos caminos, entre ellas pues la ruptura del mismo, ¿no? Que puede romperse y migrar pues a sitios más distales de estos vasos principales, ¿no? Y aquí también tenemos la secuencia de la edad. Es decir, que es una enfermedad pues de pacientes o de individuos en edad, de edad joven, ¿no? Que probablemente a ustedes para los 20 no les parezca joven los 40 años, pero son, o sea, nos consideramos jóvenes, no solo nos consideramos, sino estamos en una etapa productiva, ¿no es cierto? Donde estamos trabajando y haciendo todo lo que se tiene que hacer en esta etapa de la vida. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, esta es la secuencia de la formación de placa ateromatosa y que va a tener diferentes desenlaces como la ruptura de la placa, émbolos, formación de trombos, etcétera, ¿no? Obviamente, todos estos factores van a incidir en esta formación de placa ateromatosa, pero pues para eso tiene que haber principalmente un crecimiento y acumulación de los lípidos para que haya esta formación de la placa ateromatosa. Entonces, eso es la patogenia de la enfermedad, muy sencillo. Y pues la clínica va a depender mucho de los factores de riesgo con los que cuenta su paciente en el momento de manifestar y algunos signos y síntomas, ¿no? Y pues que van a responder a la lesión, ¿no es cierto? La respuesta a la lesión endotelial es principalmente lo que va a ocurrir durante todo el proceso de la enfermedad, ¿no? Además de formar la placa ateromatosa, o sea, de ser por sí misma ya la enfermedad de la aterosclerosis, vamos a tener una respuesta inflamatoria, ¿no? O sea, ustedes ya dominan la inflamación y saben que la inflamación pues tiene también sus consecuencias, ¿no? No solo trata de quitar al agente lesivo que está causando, desencadenando esta respuesta, sino más bien va a conllevar también, por ejemplo, una mala cicatrización o una cicatrización crónica, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Ya hemos hecho un resumen de todo lo que ocurre para la evolución según también los factores de riesgo y según también las edades. Y hemos visto y está comprobado que esta enfermedad después de pacientes en edad adulta joven, ¿no? O jóvenes adultos. Y para esto, entonces, hay una interacción bien importante primero de las grasas, ¿no? De las lipoproteínas modificadas. Los macrófagos también juegan un papel muy importante porque tratan de fagocitar estas grasas, ¿no? Los macrófagos son derivados de los monocitos. Una de las primeras células que va a responder a esta lesión, y como es un proceso crónico que es evolutivo y progresivo durante el tiempo, entonces los linfocitos T también son bien importantes. Sabemos que las células endoteliales son las principales que van a responder a la lesión, ya sea por distintos mecanismos, y sabemos que las células musculares lisas son las que van a propiciar la reparación del vaso cuando existe daño, ¿no? Entonces, esa va a ser la secuencia que va a existir en la formación de placa ateromatosa, ¿no? Tenemos la lesión, hay una disfunción de las células endoteliales, hay un aumento de la permeabilidad vascular, hay una migración de los leucocitos, adhesión de los leucocitos y trombosis, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? Que ya los hemos revisado anteriormente, incluso en la hipertensión. Es que estos van a condicionar una lesión endotelial crónica, ¿no? Como por ejemplo la hiperlipidemia, la hipertensión, el consumo de tabaco, la homoceisteína, factores hemodinámicos, toxinas, virus, reacciones inmunitarias, ¿no? Entonces, todo esto activa el sistema endotelial y etcétera, ¿no? Ocurre todos estos procesos que van a llevar una disfunción endotelial, pues al aumentar la permeabilidad, favorece la adhesión de leucocitos, la migración de los leucocitos,
y una migración además de la íntima de los monocitos transformados en macrófagos y células espumosas porque van a fagocitar a estas lipoproteínas de baja densidad. Posteriormente a esto ya sabemos también que existe una adhesión plaquetaria, hay factores derivados de las plaquetas y pues va a coadyuvar al reclutamiento de células musculares lisas al sitio de la lesión, que además de reparar y formar una neoíntima, que eso ya hemos visto también anteriormente, estas células lisas se ocupan o sea, de reparar el daño celular que está ocurriendo en este vaso, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función de estas células, ¿no? Que pues cuando se activan para este fin, sabemos que estas células musculares lisas pierden esa capacidad que tienen de contraerse y relajarse, ¿no? Más bien estas tienen una capacidad de entrar en el ciclo mitótico o mitósico, ¿no es cierto? Para pues reparar el vaso que está causando, que está siendo lesionado, ¿no? Entonces vemos que no solamente los macrófagos son los que fagocitan este exceso de lípidos, sino también las células musculares lisas fagocitan estos lípidos, ¿no? Entonces, pues la cantidad de lípidos sobrepasa la capacidad de las células musculares lisas y los macrófagos a fagocitarlos. Entonces se van a ir acumulando, ¿no? Constantemente con el tiempo y todos los factores de riesgo que ya conocemos, ¿no? Entonces, ya esto también hemos revisado anteriormente, de que pues, cómo es que va a existir toda esa proliferación, esa cascada y proceso de la inflamación que va a conllevar todo lo que ya sabemos, es que se va a activar el sistema de endotelial, ¿no? Cuando es atacado por cualquiera de las noxas que ya hemos referido, ¿no? Entonces, por distintos mecanismos, pues hay un denudamiento de las células endoteliales, que estamos viendo en esta imagen, ¿no? Pérdida de las células endoteliales. La hipertensión también va a condicionar esto, ya lo sabemos también. Fuerzas hemodinámicas inestables como la hipertensión, también ocurre esto. Hay una respuesta inflamatoria donde pues vamos a tener depósitos inmunocomplejos. La radiación puede condicionar también a proceso inflamatorio. Las sustancias químicas provocan también un engrosamiento de la íntima. En realidad, en todas las lesiones, sea cual fuese el agente causal, sabemos de que hay un engrosamiento de la íntima, ¿no es cierto? Y pues para su reparación de las células endoteliales contiguas, entonces pues va a haber una neoformación y neovascularización a partir de ellas, ¿no? Entonces aquí explica cada uno de los pasos que ya los hemos resumido y que también ustedes lo conocen en la inflamación, qué es lo que ocurre una vez que las células endoteliales probablemente pueden estar intactas pero disfuncionales, aumentan la permeabilidad. Hay un incremento de estos leucocitos y pues la expresión génica está alterada, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas que pueden, o sea, que no siempre tiene que haber pérdida de las células endoteliales para que se desencadene todo este proceso? También sin pérdida de estas células puede haber disfunción de células endoteliales por estos mecanismos que ya los hemos revisado también antes, ¿no? Por ejemplo, por el consumo de cigarrillos, ya que las toxinas derivadas de este agente pues son innumerables que van a causar pues estragos en nuestro organismo y obviamente los vasos no van a estar exentos, ¿no? Los agentes infecciosos lo propio. Cuando hay la presencia de agentes infecciosos no precisamente hay pérdida de las células endoteliales, pero sí una disfunción endotelial. La homocisteína también hemos visto de que va a causar esta disfunción endotelial. Dentro de los mediadores inflamatorios principales e importantes que actúan en este proceso está el factor de necrosis tumoral, que estimula la expresión de genes endoteliales proaterógenos, ¿no? Entonces, imagínense, esto
Este va a ser un factor importante para favorecer la formación de placa ateromatosa en el lumen vascular. ¿Cuáles son las dos causas más importantes de disfunción endotelioide? Y esto es bien, esta premisa es bien importante de esta diapositiva 17, ya que nuestro tema se trata de aterosclerosis, ¿no es cierto? Entonces, pues hemos visto diferentes factores de riesgo, pero los más importantes van a ser estos dos: trastornos hemodinámicos e hipercolesterolemia. Cuando nos referimos a los trastornos hemodinámicos, se pueden deber a diferentes causas o mecanismos, pero el principal va a ser la hipertensión. Y hemos visto cuando estábamos revisando la parte de hipertensión, pues dentro de las posibilidades de complicaciones, digamos, de la hipertensión, era la formación de placas ateromatosas, ¿no? Entonces, una con la otra van muy de la mano. Y la hipercolesterolemia, obviamente, ¿no es cierto? La elevación de los ácidos grasos, pues pues es importante sustrato para que se forme esta placa ateromatosa en el lumen vascular. Entonces, estos trastornos hemodinámicos, ¿no? Principalmente se va a favorecer para la acumulación de estos lípidos en los puntos de ramificación de estos vasos principales, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de la pared posterior de la aorta abdominal, etcétera, ¿no? Donde pues los flujos obviamente van a estar alterados, ¿no? Entre otras situaciones o factores que también inciden en este proceso de flujo, por lo menos laminar turbulento, hay productos como el antioxidante superóxido dismutasa, que es un protogen, ¿no? Frente a la aterosclerosis. Entonces, ¿qué ocurre si no tenemos esto? Pues va a haber la acumulación de placas ateromatosas en el lumen vascular, ¿no? Más otros factores de riesgo. Entonces, dentro de los genes ateroprotectores, se puede explicar que la localización aleatoria de las lesiones ateroscleróticas precoces. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un sitio probablemente tengamos una estría grasa y en otro sitio ya estemos con una placa ateromatosa que está obstruyendo el 50% del lumen vascular, ¿no? Porque obviamente nuestro cuerpo es tan sabio, pues que genera también mecanismos para que contrarresten todo lo que está ocasionando los agentes lesivos para la formación, en este caso, en este ejemplo, de placas ateromatosas, ¿no? Entonces también se genera estos ateroprotectores, pero pues si seguimos con los factores de riesgo sin suprimirlos, como por ejemplo las dietas, la hipercolesterolemia, etcétera, pues obviamente no va a ser favorecedor para el paciente, ¿no? ¿Qué pasa con los lípidos? Los lípidos son transportados en el torrente circulatorio a través de las apoproteínas, ¿no? Que van a formar complejos proteínicos, ¿no es cierto? Esta es una apoproteína y en este gráfico claramente nos está explicando que tiene que estar unido para pasar por el torrente circulatorio y formar complejos lipoproteínicos como los ésteres de colesterol, los triglicéridos, el colesterol libre, HDL, LDL, etc. ¿Y qué son las lipoproteinemias? Obviamente, estas van a ser anomalías, ¿no? Anomalías de las lipoproteínas que pueden estar presentes en toda la población, ¿no es cierto? Que no son suficientes, si se quiere, las apoproteínas para transportarlas, ¿no? En pacientes que han sobrevivido a un infarto, con seguridad que vamos a encontrar estos valores, como por ejemplo, tasas altas de colesterol LDL, tasas bajas de colesterol HDL y concentraciones elevadas de lipoproteína A anómala, ¿no? Si tenemos una lipoproteína A anómala, pues obviamente esta proteína no va a favorecer al transporte de
de los lípidos para que sigan su metabolismo normal, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a ocurrir con esto? Que va a haber concentraciones altas de lípidos circulantes por consecuencia de mutaciones, principalmente de las proteínas que transportan estos lípidos, ¿no? Entonces, dentro de estas funciones de las apoproteínas, sabemos de que participan en el mantenimiento de la estructura de la lipoproteína, actúan como cofactores de las enzimas del metabolismo de las lipoproteínas, son reconocidas como receptores y actúan como intercambiadores de lípidos entre lipoproteínas, ¿no? Entonces, este metabolismo de las lipoproteínas ya ustedes lo conocen muy bien, ¿no es cierto? Y cuando hay pues cifras altas o concentraciones de lípidos circulantes, se va a deber a anomalías en el aumento de, anomalías que se asocian al aumento de riesgo de aterosclerosis, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos el síndrome nefrótico, la diabetes mellitus, cuando no en todo está la diabetes mellitus, el alcoholismo y el hipotiroidismo, ¿no? En estas 4 entidades, pues, se relaciona con concentraciones elevadas de lipoproteínas, ¿ya? Entonces, dentro de pacientes que tienen niveles altos de colesterol, ¿no? A lo que se conoce como hipercolesterolemia, vamos a encontrar de que van a ser los lípidos más importantes y dominantes en las placas ateromatosas, ¿no? Entonces van a ser el colesterol y los ésteres de colesterol, ¿no? Y aquí tenemos un perfil lipídico y la concentración sanguínea, ¿no? Cuando es una cifra recomendable o normal, digamos, perdón, una cifra limítrofe, una cifra alta y muy alta, ¿no? Generalmente la estandarización de todos los laboratorios clínicos, pues estas cifras se van a manejar para los perfiles lipídicos que pues tienen que ser valoradas por ustedes los clínicos, ya sea clínicos o quirúrgicos que manejan al paciente, que pues están viendo el todo del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué implicación tiene esta hipercolesterolemia en la aterosclerosis? Todo, mucho, mucho, ¿no es cierto? Va a depender de ella, de los lípidos de la dieta, que se van a ir metabolizando, transportando por las apoproteínas, se liberan al torrente circulatorio, se liberan dependiendo de cuál, se liberan a través de la bilis al intestino, etcétera. Y pues tiene que ver mucho, ya que estas pues van a conllevar a la formación de placa ateromatosa, porque pues si están acumulándose y no se están metabolizando adecuadamente, ¿qué va a ocurrir? Pues estas de hecho se van a acumular pues en el lumen vascular de los vasos principales. Ahora bien, dentro de los factores de riesgo, uno de los principales hemos dicho, o sea, obviamente el consumo exagerado de colesterol por distintos alimentos, etcétera, ¿no? Pero también tenemos anomalías genéticas donde, pues, la hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, se va a deber a receptores defectuosos de LDL, ¿no? Y obviamente la captación de este LDL va a ser inadecuada a nivel del hígado. Entonces, pues, esta es una de las causas principales para infartos de miocardio antes de los 20 años de edad, ¿no? Y tanto en el espectáculo como en los deportes, o nosotros mismos, o sea, en el mismo hospital. Entonces vemos que estos pacientes debutan, o sea, pacientes muy jóvenes con infartos de miocardio. ¿Y a qué se va a deber? Pues a esta hipercolesterolemia familiar, donde pues no hay un transporte inadecuado de los lípidos, ¿no? Entre otros trastornos tenemos, imagínense, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, además de estar acompañada sí o sí de la hipertensión, pues el mayor riesgo de esta es pues la formación de placas ateromatosas, ¿no? Entonces los pacientes diabéticos o claro, diabéticos son, hay que vigilar bastantes sistemas,
¿no? Son pacientes complicados, o sea que hay que considerarlos como pacientes, ¿cómo les puedo decir? De cuidado, ¿no? Que tienen que ser regulados constantemente, tienen que ser vigilados constantemente, ¿no? Por eso hoy en día, y ya desde hace mucho tiempo, el control de la glicemia, bueno, se los educa a los pacientes diabéticos y pues se les instruye para que en sus mismos domicilios hagan un nivel de glucosa diaria, por decirle, sus medicamentos tienen que controlar su glucosa, etcétera, ¿no? Entonces, los diabéticos de por sí ya son pacientes que tienen microangiopatías, macroangiopatías, y dentro de estas dos, pues obviamente también está la hipercolesterolemia y que va a conducir a una aterosclerosis prematura. Entonces, pues, dentro de los laboratorios importantes, ¿no? Hemos dicho que el perfil lipídico va a ser el más importante, donde pues vamos a tener concentraciones plasmáticas de colesterol o LDL elevado, ¿no? Que esta va a ser una correlación directa con la gravedad de la aterosclerosis, ¿no? Y bien, ya habíamos anticipado también esto de que no va a ser o sea, ustedes tienen el problema, saben cómo se sucede el problema, tienen el contexto de su paciente, pues ya en marcha, ¿no? O sea que ponerle a una dieta rigurosa, usar medicamentos que bajen estas grasas que son malas, ¿no? Modificar sus hábitos y costumbres, como entre ellos quitar el hábito tabáquico, el alcohol, etcétera. Entonces, pues esto puede ocasionar de que pues hay una regresión de las placas ateromatosas y pues reduce el riesgo, o sea, el riesgo de episodios cardiovasculares, ¿no? Muy significativamente. Entonces, esta parte es muy importante para ustedes, ¿no? Conocen ya todo esto, conocen la morfología, conocen los agentes causales, conocen los laboratorios, conocen la clínica de su paciente. Entonces, teniendo ese contexto general de su paciente, está en la obligación ustedes de manejarlo adecuadamente, ¿no? Para eso es el médico, o sea, que conozca todo esto. ¿Para qué? Para saber las medidas que va a seguir su paciente y pues, en último término, sea un paciente muy bien controlado, ¿no? Entonces, estos mecanismos ya los conocemos muy bien, ¿no? ¿Cuáles van a ser los mecanismos para la formación de estas placas ateromatosas? Entonces, sabemos que el incremento de lípidos en la circulación condiciona obviamente una hipercolesterolemia, afecta las células endoteliales, libera diferentes mediadores, recluta macrófagos al sitio de la lesión, hay mayor liberación de especies reactivas de oxígeno, que sabemos que estos radicales libres también es por el mismo proceso de la inflamación, ¿no? Que estos van a condicionar a mayor lesión endotelial y pues esto va a ser un círculo vicioso si no le ponemos un alto o una medida preventiva para esto, ¿no? Entonces ya conocemos los radicales libres, el papel de los radicales libres, ¿no? Sabemos que los radicales libres incluso se encuentran en los gránulos de los leucocitos, ¿no? Entonces, por eso, ese es el primer mecanismo, si se quiere, el proceso de la degranulación de los leucocitos que va a causar un daño de las membranas mitocondriales, la liberación de estos radicales libres que aceleran la degradación del óxido nítrico. ¿Sabemos para qué es importante el óxido nítrico? Y pues esto disminuye esa actividad vasodilatadora, ¿no? Ahora bien, estos radicales libres no solo pues se liberan por los leucocitos, ¿no es cierto? También se van a liberar por todos estos agentes y dentro del metabolismo pues del ácido araquidónico, etcétera, de la inflamación, hay una acumulación de estos radicales libres que van a ir dañando y causando una inflamación sin freno, ¿no?
sin liberación de antiinflamatorios para que ya de una vez se frene este proceso que está ocasionando la formación de la placa teromatosa, ¿no? Entonces, estas lipoproteínas, como vemos en la imagen, se van acumulando a nivel de la íntima, van siendo fagocitados por los macrófagos, ¿no? Pueden agregarse o también ser oxidadas por los mismos radicales libres que son producidas por las células inflamatorias, ¿no? Lo que es lo que hemos dicho. Entonces, ¿qué pasa? Las principales en acumularse, los lípidos primeros en acumularse van a ser las LDLs, ¿no? Se acumulan tanto en el espacio intersticial o en el lumen vascular, así también como en los macrófagos que llegan al sitio de la lesión, ¿no? Y en primera instancia forman las células espumosas. Estas células espumosas van a ser las primeras que morfológicamente se van a manifestar como estrías grasas en la pared del vaso, ¿no? Entonces, estos macrófagos llenos de colesterol son las primeras que se van a ir acumulando y pues estas van a formar las estrellas grasas, ¿no? Lo mismo, las células musculares lisas que migran a este sitio también van a ingerir y fagocitar a los lípidos, ¿no? Esos lípidos que principalmente tienen alterados sus receptores o apoproteínas que tengan que trasladar estos lípidos, ¿no? Entonces esto ya conocemos, el lumen vascular, la lesión inicial con el reclutamiento de células inflamatorias, la liberación de factores, el factor de necrosis tumoral, la formación de émbolos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, esta ya va a ser una placa complicada, ¿no? Cuando ya se ha formado un émbolo o un trombo, donde pues está obstruyendo todo el lumen vascular. Entonces, otra de las etapas que ya la hemos revisado es pues que la respuesta celular a esta lesión, entonces es, por ejemplo, ya hemos visto la liberación de mediadores, reclutamiento, adhesión, etcétera, de los leucocitos. También va a estar el reclutamiento y activación de los monocitos que se van a transformar en macrófagos, ¿no? Que estimulan otra vez, si ustedes quieren, factores de crecimiento, citocinas, ¿no? Que van a establecer pues un círculo vicioso, ¿no? De reclutamiento, activación, etcétera, ¿no? La inflamación juega un papel muy importante, ya sabemos, ¿no? La inflamación pues desencadena la acumulación de cristales de colesterol, como estamos viendo en este corte histológico, y también de ácidos grasos, en los que pues se va a acumular incluso en algunos macrófagos y células musculares lisas, ¿no? Entonces, cada una de estas etapas, de estos cuadritos, de estas diapositivas, vamos viendo paso a paso lo que va ocurriendo en la inflamación, ¿no? Una de las citocinas más importantes es la citocina proinflamatoria interleuquina 1, ¿no? Que sirve para que recluten los leucocitos al sitio de la lesión, ¿no? Y además entre ellos a los monocitos. Los monocitos son un tipo de leucocitos, ¿no? Que se van a transformar luego en macrófagos, ¿no? La diferencia de los... ¿Y qué son los mastocitos? ¿Saben qué son los mastocitos? Alguien dígame. ¿Células inflamatorias, Doc? También forma parte de las células inflamatorias. ¿Y dónde se encuentra? Tejido conjuntivo. En el tejido conjuntivo, muy bien. Y que forma parte también de la inflamación, ¿no es cierto? Entonces, si bien en estos pasos que estamos relatando de lo de la formación de placa teromatosa, estamos viendo qué papel juegan importante todas estas células, ¿no? Los mastocitos en este tipo de inflamación realmente no van a jugar un papel importante, ¿no? Sino más bien
Y hemos visto los monocitos, los leucocitos, los linfocitos, ¿no? Que todas estas van a desencadenar y liberar diferentes mediadores, radicales libres, elaboran citocinas, ¿no? Activan macrófagos y células endoteliales, células musculares lisas, que sabemos que es importante que lleguen al sitio de la lesión por todo lo mencionado ya antes. Ahora, los procesos infecciosos. Diferentes procesos infecciosos, ya sea bacteriano, viral, parasitario, micótico, ¿no es cierto? También van a incidir y van a, si se quiere, prolongar, aumentar, acelerar, ¿no? La formación de la placa ateromatosa, que hay evidencias de que juegan un papel muy importante para la ateroesclerosis, ¿no? Entre ellos, pues, están, por ejemplo, la presencia del virus del herpes, ¿no? Del citomegalovirus, de la clamidia pneumoniae, ¿no? Que, pues, favorecen a la formación de estas placas ateromatosas. Entonces, cada una de estas etapas que hemos ido relatando hasta el momento, pues es lo mismo, tal vez un poco más desenglosado, ¿no? Y hemos visto también lo que ocurre con las células musculares lisas, son reclutadas al sitio de la lesión. Estas células musculares lisas, además de cumplir la función de fagocitar a los lípidos, también otra de sus funciones es la de sintetizar elementos de la matriz extracelular, ¿no? Que ya sabemos que le van a dar esa consistencia dura de la placa ateromatosa, ¿no? De elastina, etcétera, ¿no? Que le van a dar esa consistencia dura, colágeno, ¿no? Consistencia dura de la placa aterosclerótica, ¿no? Entonces, esta proliferación y depósito en la matriz extracelular, entonces, pues, incide desde la formación de estrías grasa hasta que, pues, se conviertan en estas placas duras que obstruyen el lumen vascular, ¿no? Ya hemos visto también qué papel juegan los factores de crecimiento, ¿no? Uno de ellos, además del factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que va a estar liberado por las plaquetas, macrófagos, células endoteliales y células del músculo liso, pues van a condicionar y van a estimular a varias funciones, ¿no? Entre ellas, pues la producción de matriz extracelular, la migración de los leucocitos, la proliferación de células musculares lisas, la diferenciación. Acuérdense que cuando lleguen al sitio de la lesión, las células musculares lisas pierden el genotipo para lo que se han creado, ¿no? Y pues juegan otro papel muy importante, ¿no? Entonces, los factores de crecimiento derivado de plaquetas es muy importante para todos estos procesos que ya hemos mencionado, ¿no? Además de otros factores como el factor de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento transformante alfa o A, ¿no? Que estas van a estimular a las células del músculo liso a que sinteticen matriz extracelular, en especial colágeno, ¿no? Que es la que va a estabilizar a la placa ateromatosa. Ahora bien, una vez ya formada esta placa ateromatosa, pues va a seguir diferentes caminos, ¿no? Vemos también esta secuencia de pasos que ocurre en estos gráficos, que están bien bonitos y pues los tienen en sus robins, ¿no? Desde el momento de inicio, ¿no? Desde la disfunción endotelial, la migración de los leucocitos, la activación y proliferación de las células endoteliales, la formación de la placa fibrosa y una placa fibrosa complicada que va a ser la última etapa de estas placas ateromatosas. Entonces, en general, ¿cuál es la perspectiva para el desenlace de las placas ateromatosas? El desenlace, pues ya hemos visto otro resumen también de lo mismo, todos los factores, los mediadores que van a jugar muy importante en el reclutamiento, migración, llegada de las células. ¿Qué va a ocurrir? Y hemos visto que pues
el desenlace o la perspectiva general de las placas ateromatosas es o romperse, fragmentarse, trombosarse y pues ir a sitios más distales del vaso afectado, ¿no? Entonces, con esto pues tenemos bien entendido lo que es la patogenia de la enfermedad de la ateroesclerosis o de la formación de placas ateromatosas. Preguntas hasta aquí. Doc, ¿Sí? ¿las células espumosas se mantienen dentro de la luz vascular o por fuera? Las células espumosas son los macrófagos. Los macrófagos que en primera instancia son los monocitos, ¿no? Que son células inflamatorias igual, que en respuesta a la liberación de mediadores por las células endoteliales, por una activación del sistema endotelial, llegan al sitio de la lesión. Entonces se transforman en células espumosas cuando han fagocitado los lípidos. ¿Ya? Entonces son esos macrófagos que están llenos de lípidos. Entonces, estas están todavía en el lumen vascular. Ahora, no por ello, estamos hablando ahorita de aterosclerosis, ¿no es cierto? Pero los macrófagos migran a distintos sitios, ¿no? No solamente están dentro de la pared del vaso, sino pueden estar en el intersticio y por ejemplo, una vesícula, me estoy saliendo del tema, en la vesícula biliar, por ejemplo, sabemos de que a este nivel, en este órgano importante de la vesícula biliar se acumula colesterol, es por eso la formación de placas de cálculos de colesterol. Entonces, con seguridad que en la histología, en la mucosa de la vesícula biliar, vamos a hallar estas células espumosas. Entonces, tu pregunta está muy bien, pero en esto de los vasos van a estar en el lumen vascular. Pero histológicamente en otras lesiones vamos a encontrar en muchos sitios las células espumosas porque juegan un papel muy importante dentro del proceso de la inflamación. Ya, Doc, es que recordaba que migraban a las capas íntimas y a veces a la muscular de las arterias, por eso le preguntaba. Sí, sí, de hecho sí, pero están dentro del lumen vascular y forman parte muy importante de esta formación de la placa aterosclerótica o el ateroma. Gracias, Doc. Ya, entonces, pero, o sea, no se olviden, sé que no van a ser patólogos, pero esas células espumosas las encontramos en diferentes órganos y tejidos, ¿no? Pero ahorita específicamente estamos viendo eso. Entonces, para nosotros haciendo probablemente para que no esté así de corrido y como que yo, es un monólogo que yo hablo, entonces me gusta mucho que interactúen ustedes y que participen. Probablemente no sea de lo más interesante la patología, pero sin embargo, nosotros vemos a nivel microscópico las células y todo lo que ocurre, ¿no? Eso es lo apasionante de la patología y que probablemente ya no lo vemos pues al paciente, ¿no? O sea, nuestra obligación nomás es probablemente tener una buena relación con ustedes, que la mayoría me imagino que van a ser médicos clínicos y quirúrgicos que van a tratar al paciente, pero es muy importante la interrelación con ustedes, ¿no? O sea, porque no somos magos, no somos mandraques tampoco, que lo vemos todo en el microscopio, ¿no? O sea, necesitamos mucho de ustedes de la clínica, ¿no? De correlacionar con los datos clínicos para llegar a un diagnóstico, ¿no? De hecho, esta parte de este capítulo de vasos, la mayoría nosotros, y más esta parte de aterosclerosis, la mayoría lamentablemente ya lo vemos post-mortem, ¿no? Es decir, las complicaciones de esta placa ateromatosa, cuando hacemos una autopsia, ¿no? Las placas ateromatosas en la aorta abdominal, la aorta torácica, en sus ramas, etcétera, ¿no? Esta parte de vasos, ¿no? Porque vamos a ver de que no es que en todo solo vamos a ver ya cuando en un paciente, en un cadáver, ¿no? Sino también, por ejemplo, las vasculitis que vamos a ver, es muy importante la biopsia y el estudio histopatológico para hacer
el tratamiento de sus pacientes, ¿no? Entonces eso quiero que entiendan bien. Siempre trabajar en equipo y en todas las áreas de la medicina es así. Entonces, su mano derecha de ustedes, de los que van a manejar pacientes, pues somos los patólogos, ¿no? De que tienen que confiar en nuestros diagnósticos, etcétera, ¿no? Casi la mayoría de los clínicos y quirúrgicos tienen pues sus patólogos de confianza, donde tiene que haber una buena relación y una buena comunicación para manifestar todo esto que estamos llevando ahora. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a la hipertensión, la aterosclerosis. Vamos a continuar. Y eso siempre les voy a reiterar en todo lo que vemos, ¿no? O sea, es para nosotros bien igual que el imagenólogo, ¿no? Pero bueno, antes, tal vez hace unos 5 o 10 años, yo decía, nosotros no nos imaginamos nada, es como el cacho, la patología. Lo que vemos, anotamos, ¿no? Pero, o sea, eso me decía algún maestro o profesor de la residencia, ¿no? Es así, o sea, evidentemente es así, o sea, lo que vemos anotamos a nivel celular, ¿no? Y llegamos al diagnóstico, pero pues no menospreciamos la imagen porque también tiene que haber una correlación con la imagen, por ejemplo, en patología ósea, que también es fascinante. Siguiendo entonces con el avance del tema, vemos lo que son los aneurismas y las disecciones. Y esto también ya lo hemos referido anteriormente, estas dos lesiones, ¿no? ¿Qué era aneurisma? Pues era una dilatación anómala del vaso, ¿no? Puede ser de un vaso mayor o del mismo corazón, ¿no? Que puede ser congénita o adquirida. Dentro de las congénitas ya hemos visto que una de las más frecuentes posterior del cerebro, ¿no? Del polígono de Willis. Ese es un claro ejemplo de aneurisma congénito. Ahora bien, dentro de los aneurismas, también tenemos los aneurismas verdaderos y los pseudoaneurismas, ¿ya? Se dice aneurisma verdadero cuando afecta toda la pared arterial y dentro de, si histológicamente hacemos un corte de esta dilatación que estamos viendo en esta imagen, entonces con seguridad tenemos todos los elementos de la pared vascular. En cambio, llamamos pseudoaneurisma, por ejemplo, ya ha habido una ruptura de un vaso y pues el hecho de que se forme el trombito para tratar de reparar este vaso roto, por decirles, ¿no? Entonces hay pues una pulsación mayor y una dilatación a ese nivel donde se ha formado el trombito. Entonces es un falso aneurisma, ¿no? Cuando se trata de que afecta el corazón, uno de los sitios más vulnerables para la formación de aneurismas son los ventrículos, ¿ya? Y pues la pared del ventrículo se va a adelgazar, ¿no? Entonces, igual en cualquier pared del vaso, entonces adelgaza eso es aneurisma, ¿no? Una debilidad de la pared. Entonces se conoce como aneurisma verdadero, ¿no? Aquí estamos viendo varios aneurismas. Este también es un aneurisma, fíjense. Está bien adelgazada la pared, que dentro de las causas de este aneurisma verdadero, por ejemplo, están las placas ateroscleróticas, placas sifilíticas, o también pueden ser congénitas, como ya lo hemos manifestado antes. También los aneurismas se forman por infartos a repetición, ¿no? ¿Qué es un infarto? El infarto, pues, es donde no llega los nutrientes y el oxígeno a un sitio que tiene que ser perfundido, ¿no? En este caso, como por ejemplo el corazón. Entonces, pues, posteriormente a esto, ¿por qué vamos a ver en los órganos macizos, cuando ustedes han hecho, por ejemplo, las macroscopías, las disecciones de los cadáveres, ven así blancos? Esto es un dibujo, obviamente, ¿no? Esto no es una foto. Pero, pues, en una foto vamos a ver de la misma manera, ¿no? O realmente cuando tengamos en una autopsia o en lo que yo incluyo en mis macroscopías, los infartos se ven así pálidos, ¿no es cierto? Y sabemos que esta zona, pues, ya no es vital, ¿no es cierto? Entonces,
Al adelgazarse esta pared no cervical, entonces se forma un aneurisma, en este caso, en este ejemplo ventricular, ¿no? Que están asociados a infartos transmurales a repetición, ¿no? Además de la formación de placas ateromatosas que ya hemos visto, ¿no? Entonces, los aneurismas falsos, como ya les refería, ante la ruptura de un vaso, lo que va a ocasionar es pues, la formación de un trombito, extravasación de sangre, una organización de sangre, ¿no? Como un hematoma, si ustedes quieren, para tratar de reparar este defecto o esta solución de continuidad de la pared, ¿no? Entonces, como está fluyendo todavía y hay presión todavía y funcionamiento en este tramo vascular, pues este trombito o este hematoma va a ser pulsátil, ¿no? Y débil, que cualquier momento otra vez se puede romper. Entonces, este es un aneurisma falso, ¿no? O pseudoaneurisma. Entonces, los aneurismas verdaderos son aquellos, pues, donde hay un adelgazamiento de toda la pared, ya sea vascular o en el caso del ejemplo del corazón, ¿no? Y los pseudoaneurismas son, pues, estos hematomitas que tratan de ser una solución en la ruptura de un vaso por cualquier otra causa, ¿no? Lo mismo, los infartos de miocardio pueden llegar, como la torsada de Points cuando lleva en cardiología, puede llegar a romper la pared ventricular, ¿no? Y tras esta ruptura, pues hay salida de sangre hacia el espacio pericárdico, ¿no? Y están viendo aquí en un hematoma bien organizado y formar un falso aneurisma o pseudoaneurisma. Ahora bien, eso en cuanto a los aneurismas, ¿ya? En cuanto a qué son los aneurismas, qué ocurre. Otra lesión que tenemos, la disección arterial. Como su nombre dice, ustedes ya también familiarizados con este término porque saben a qué se refiere la disección, ¿no? Acuérdense cómo disecaban los músculos, etcétera, cuando tenían que preparar cierto segmento anatómico del cadáver. Y disecaban con tijeras, ¿no es cierto? Con tijeras estaban disecando los músculos, las arterias, los vasos, el paquete vasculonervioso, etc. Entonces, lo mismo ocurre en la disección arterial, ¿no? Entonces, la sangre que está circulando se mete entre las fibras musculares y va disecando un buen tramo vascular de una arteria afectada, ¿no? Va haciendo un túnel y va disecando las fibras musculares, ¿no? Estas disecciones pues pueden ser con frecuencia, pero no siempre, aneurismáticas, ¿ya? ¿Cuál va a ser la complicación más importante de la disección? Pues de que salgan la sangre hacia afuera y rompan el vaso, ¿no? Ahora, hablando de los aneurismas, lo mismo, lo propio. Vamos a tener entonces los aneurismas verdaderos, falsos, disecciones. Todos estos pueden romperse en cualquier momento, como hemos visto, ¿no? Si bien un hematoma va a tratar de reparar esto, por el flujo de sangre que tiene cierto grado de turbulencia, pues va a romper este pseudoaneurisma, ¿no? Todas pueden romperse y pues todas implican en general un riesgo extremo de gravedad, incluso mortal para el paciente, ¿no? O sea, que se rompa un vaso de gran calibre, entonces, pues implica nomás un shock hipovolémico, etcétera, ¿no? Y la muerte, como consecuencia, la muerte del paciente, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista macroscópico siempre relacione cuando les hablo, estoy haciendo macroscopía, algún rato les he dicho, ¿no? O tengo que hacer. La macroscopía es el estudio macroscópico, macro, grande, que hacemos de las piezas operatorias, ¿no? O lo mismo, ustedes cuando están viendo al paciente por una lesión en cualquier lugar anatómico de su paciente, lo están viendo, ¿no es cierto? Entonces están haciendo un estudio macroscópico, grande, ¿no es cierto? Grosero, grueso, si ustedes quieren, de esa lesión, ¿no? Entonces, macroscópicamente se clasifican estos aneurismas por su forma y por su tamaño. Vamos a ver en qué.
Los aneurismas saculares, como estamos viendo aquí en el gráfico B, realmente parece un saco, ¿no? Que son evaginaciones esféricas. Aquí tenemos un vaso normal. Y este saco solo afecta un segmento del vaso. Estamos viendo que este otro segmento está normal. Entonces tenemos los aneurismas saculares, ejemplos de aneurismas saculares, que pueden medir de 5 a 20 centímetros, ¿no? Imagínense, tan grandes, tan gordos, ¿no? Tan gruesos, que pues este lumen obviamente no va a estar vacío, va a tener algún contenido, ¿no? Y generalmente contienen trombos. Y los aneurismas fusiformes, pregunta de examen. Bien facilito, no se van a olvidar. Tenemos los saculares y los fusiformes. Los saculares son los que solo afectan un segmento y los fusiformes son dilataciones circunferenciales, ¿no? Difusas de un segmento vascular largo, ¿ya? Entonces tenemos los saculares y los fusiformes. Ahora bien, los fusiformes, a diferencia de los saculares, estos abarcan un tramo más grande en longitud, ¿ya? Hasta 20 centímetros, imagínense. Es decir, pueden afectar todas regiones extensas como el callado aórtico, la aorta abdominal, las arterias ilíacas, imagínense, ¿no? Y en algunas ocasiones, o más bien, estas son las más peligrosas, ¿no es cierto? Estos tipos de aneurismas no van a ser específicos de alguna enfermedad en especial o de manifestaciones clínicas concretas, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo es que hayamos dicho que los aneurismas pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos, ¿no? Dentro de los adquiridos, pues, sabemos de que o sea, el vaso constantemente tiene que estar en un equilibrio donde se mantenga íntegra la estructura y la función del vaso, ¿no? Y estas se remodelan constantemente, ¿no? O sea, sintetizando y degradando los componentes de la matriz extracelular y reparando el daño inducido en ellos, ¿no? Entonces, el papel importante que va a jugar dentro de la patogenia de los aneurismas es la reparación del daño inducido, que ya sabemos cuáles son, diferentes son los mecanismos que van a causar daño de las células endoteliales, ¿no? Entonces, ¿cuándo se forman estos aneurismas? Cuando hay alteración tanto de la estructura como de la función del vaso y principalmente del tejido conjuntivo de sostén de la pared del vaso que se va a ver afectado, ¿no? Y estos van a ser los mecanismos que es importante que los recordemos. Uno, fíjense bien, la calidad intrínseca del tejido conjuntivo de la pared vascular es deficiente, ¿no? Es decir, si no tenemos los principales sustratos como elastina, colágeno, etcétera, para darle la sustentabilidad a ese vaso, obviamente ese vaso va a ser débil. Entonces, cuando decimos calidad intrínseca, hablamos de la formación o síntesis de la matriz extracelular, ¿no es cierto? Entonces, uno de los factores es este. Otra vez, si quieren, repitan, etcétera. Es la calidad intrínseca del epitelio conjuntivo de la pared vascular es deficiente, ya que esta le va a otorgar, pues, el sostén, ¿no es cierto?, de la pared del vaso. Ahora, ¿en qué situaciones es deficiente esta matriz extracelular, este tejido conjuntivo? Como en el síndrome de Marfan. Con seguridad que ustedes de niños han ido al circo, por ejemplo, ¿no? Y en el circo muchas de esas personas, si bien se puede deber también un entrenamiento continuo para ser tan flexibles que se doblan en dos, etcétera, ¿no? Muchos de ellos nacen con este padecimiento que es el síndrome de Marfan, donde pues en el síndrome de Marfan hay una síntesis defectuosa de la proteína de anclaje, de la fibrilina 1, ¿ya? La fibrilina 1 es muy importante para darle el sostén
de este estroma o tejido conjuntivo de la pared del vaso, ¿ya? Entonces, esto es algo importante, no es difícil que lo sepan, que lo aprendan, ¿no? El síndrome de Marfan van a ver hasta en cardio, ¿no? Porque hay malformaciones congénitas y cardiopatías dentro del síndrome de Marfan. Entonces, esto ya lo saben. Hay una síntesis defectuosa de la proteína de anclaje, como es la fibrina 1, que está codificado por estos genes, ¿no? Ya no les voy a pedir mucho biología genética. Entonces, ¿a qué va a condicionar esto? A una actividad aberrante del factor de crecimiento tisular beta, un debilitamiento de la pared, ¿no? Del tejido elástico, principalmente en la aorta, ¿no? Y esto produce en ocasiones dilatación progresiva. Pacientes con síndrome de Marfan tienen ciertas características fenotípicas específicas, como son longilíneos, se tienen dedos largos, etcétera, muy flexibles a nivel de sus tejidos de sostén. No solamente, si están hablando del tejido conjuntivo, acuérdense que el tejido conjuntivo no solo está en la pared de los vasos, ¿no? Está en todo lado, principalmente en nuestro sistema locomotor. Entonces, por eso les pongo el ejemplo de, acuérdense de los malabaristas y de todos aquellos que tienen una flexibilidad extrema. ¿Ya? Pero no los que tienen flexibilidad extrema, todos van a tener síndrome de Marfan, no. ¿No? Si los estoy poniendo como ejemplo que muchos de esos individuos tienen esta enfermedad. Otro síndrome, el síndrome de Loeys-Dietz, ¿no? Es otra posible causa de aneurismas, ¿no? En este caso, hay trastorno de las mutaciones de los receptores de factor de crecimiento tisular beta también, que condicionan una síntesis insuficiente de elastina y colágenos 1 y 2. Eso tampoco es difícil que se lo aprenda, ¿no? Entonces, en el Loeys-Dietz hay deficiencia de síntesis de la elastina y colágenos 1 y 3. Sabemos que estos son bien importantes para darles ese sostén a la matriz extracelular, ¿no? De la pared del vaso. Pero, como les decía, estos síndromes no van a ser solo selectivos para los vasos, ¿no? En diferentes tejidos, donde se necesita el tejido conjuntivo de sostén y el colágeno principalmente, pues va a estar deficiente en estas enfermedades. El síndrome de Ehlers-Danlos es otra lesión que es muy similar a la de Marfan, donde pues hay individuos donde probablemente puedan ser aisladas sus manifestaciones, ¿no? Que algún compañerito, ¿sabes? A mí sí me ha ocurrido, ¿no? Y tal vez puedo deducir que se trataba de esto, de que puedan doblar sus dedos, ¿no? Hacia la región dorsal de la mano, ¿no? Doblan sus dedos hacia, lo normal es que doblemos hacia la región palmar, ¿no es cierto? Pero ellos doblan hacia el otro sentido, ¿no? Porque tienen debilidad o sea, igual en sus tejidos de sostén. Hay síntesis escasa de colágeno de tipo 3, que es pues una de las características más importantes de este síndrome, ¿ya? Otra alteración es el escorbuto. ¿Qué es el escorbuto? El escorbuto, pues, se debe a una deficiencia de vitamina C, ¿no? Entonces, esta puede ser una causa nutricional para la formación de aneurismas, ya que la vitamina C es bien importante para darle la sustentabilidad, si se quiere, al colágeno, ¿no? Hoy en día es muy poco ya presente, por lo menos en la mayoría de los países a nivel mundial, excepto algunos como algunos países del continente africano, ¿no? Donde todavía sí hay escorbuto, ¿no? Entonces, pero ya es menos frecuente, ¿no? Entonces, la primera que había sido todo esto que hemos manifestado, a ver, alguien dígame. La mala señalización anómala y la mala calidad intrínseca del tejido conjuntivo. Muy bien, muy bien. Una deficiencia de la matriz, ¿no? Del tejido, de los elementos de la matriz extracelular o del tejido conjuntivo. Ahora, este es el otro mecanismo por la cual también se puede presentar
aneurismas, que es el equilibrio entre la degradación y la síntesis de colágeno, que va a estar alterado por la inflamación y las proteasas asociadas a ella, ¿no? Entonces, si va a haber mayor degradación que síntesis, pues esto va a superar, ¿no? Esta fase va a superar la formación de ese tejido de sostén para el vaso, ¿no? Y esto obviamente va a ocasionar una debilidad de la pared, ¿no? En este mecanismo juega un papel muy importante la expresión de las metaloproteinasas. Los que han estudiado inflamación, que ya les estoy debiendo ya varias clases para su examen, ya saben bien de qué se trata esto, ¿no? Ya saben qué son las metaloproteinasas, ¿no? ¿Qué son las metaloproteinasas? A ver, dígame. ¿Qué son? Obviamente son proteínas o enzimas proteínicas. Si dice que hay aumento de la expresión, se supone que estas van a degradar más bien la matriz extracelular, ¿no? Y si la van a degradar, van a condicionar ¿a qué? A una debilidad de la pared. Esta expresión aumentada está pues en la aterosclerosis, ¿ya? O también en las vasculitis, las cuales van a favorecer a la formación de estos aneurismas, ¿no? Entonces, aquí está la respuesta de lo que les preguntaba, ¿no? Estas metaloproteináceas, que son enzimas, sabemos que las enzimas también son proteínas, degradan todos los componentes de la matriz extracelular en la pared arterial. Y si están sobreexpresados, ¿no? Si van a estar sobreexpresados, pues van a degradar todos estos elementos importantes que le dan sostén a la pared del vaso. El colágeno, la elastina, los proteoglicanos, la laminina, la fibronectina, etcétera, ¿no? Y pues, por tanto, al estar sobreexpresados, también hay una disminución en los inhibidores de estas metaloproteináceas, ¿no? Sabemos que para un mecanismo activo hay otro mecanismo que va a inactivar, ¿no? Pero en este caso, en estas enfermedades, pues lo que ocurre es de que están por debajo los inhibidores y sobreexpresados estos que van a degenerar o degradar más bien la matriz extracelular, ¿no? Entonces, estos dos pasos ayudan a la degradación de la matriz extracelular. ¿Y en qué situaciones va a haber una sobreexpresión? Y hemos visto que esta sobreexpresión principalmente va a estar en la placa teromatosa. Sabemos que la placa teromatosa genera una serie de procesos. En esa serie de procesos están las lesiones inflamatorias, ¿no es cierto? Donde se van a expresar estas proteínas y pues va a estar modificada la naturaleza de respuesta inflamatoria local y generan una degradación, ya sea por una sobreexpresión de estas o que los inhibidores estén reducidos, y pues va a haber una degradación de todos estos componentes que ya conocemos, ¿no? Y pues genera una debilidad de la pared. Entonces, la inflamación sabemos que juega un papel muy importante en la patología vascular, ¿no? Por ejemplo, los aneurismas aórtico-abdominales se van a relacionar principalmente con una producción local de citocinas, específicamente la interleuquina 10 y la interleuquina 4. Estas interleuquinas sobreexpresan y estimulan la producción de metaloproteináceas elastolíticas. Y el nombre nos está orientando a pensar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, esta por parte de los macrófagos, ¿no? O sea, están lisando los elementos importantes de la matriz extracelular que le dan ese sostén a la pared del vaso, ¿no? Ese sería el segundo mecanismo, que hay una degradación exagerada, ¿no? En vez de la síntesis de la matriz extracelular. Ahora bien,
El tercer mecanismo. El tercer mecanismo es cuando hay debilidad por pérdida de las células musculares lisas o reducción de la síntesis de la matriz extracelular no colágena ni elástica. Sabemos que las células musculares lisas son bien importantes, ¿no? Dentro de un estado normal, las células musculares lisas también le dan la estabilidad a la pared del vaso. Juega muy importante en esto que es la vasoconstricción y vasodilatación del vaso, ¿no? ¿Cuáles van a ser los mecanismos que van a condicionar a esta lesión? Por ejemplo, una isquemia de la media externa de la pared del vaso, ¿no? Esto se va a producir principalmente cuando hay un engrosamiento aterosclerótico de la íntima, como estamos viendo aquí en el lumen vascular, lo cual va a dificultar la difusión de oxígeno y nutrientes en este tercio externo de la pared del vaso, o en esta media externa de la pared del vaso, ¿no? Entonces, pues obviamente estar nutrida, etcétera, esto va a condicionar a que hay una debilidad de la pared y por último un aneurisma, ¿no? Una isquemia de la media externa. Otro proceso importante también la hipertensión sistémica que induce una estenosis significativa principalmente de la... Acuérdense que los vasos más afectados dentro de todas las ramas que también se afectan son las arteriolas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Las arteriolas de los vasos vasculares, por ejemplo, en la aorta, va a inducir a una isquemia de la media externa, ¿no? Entonces, la hipertensión también juega un papel muy importante. Entonces, esto ya hemos relatado anteriormente, ¿no? La isquemia de la media externa condiciona también a cambios degenerativos, ¿no? Pérdidas de las células musculares lisas y pues una cicatrización anómala, lo cual va a debilitar la pared del vaso, ¿no? Hay pérdida de fibras elásticas, la síntesis de matriz extracelular va a ser inadecuada, etcétera, ¿no? Entonces, esto también está muy entendible. Ahora, morfológicamente, ¿no? Que es lo que yo veo y ahí me encanta. ¿Qué vamos a tener, por ejemplo, en todos estos procesos donde hay debilidad de la pared? Por ejemplo, hay una degeneración quística, como estamos viendo. Aquí estamos viendo una pared del vaso, las células musculares lisas, pero en medio de ellas hay estos espacios, que es una degeneración quística de la media, ¿no? Que se presenta como, por ejemplo, en el síndrome de Marfan y el escorbuto, ¿no? Entonces, en una biopsia diagnóstica podemos ver eso. Este proceso infeccioso, como es la sífilis, en su etapa terciaria, puede causar esta debilidad de la pared, ¿no? Un aneurisma aórtico como una complicación de esta enfermedad. La endoarteritis obliterante, que es una vasculitis, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Es una característica específica de la sífilis tardía, ¿no? Porque hay una predilección de los vasos pequeños y de la aorta torácica. Estamos viendo aquí inflamación, etc. Este proceso inflamatorio ya sabemos de que va a ocasionar lo que es la debilidad de la pared del vaso, ¿no? Fíjense cómo se ve de lesionada la aorta, ¿no? Y aquí están haciendo por distintos mecanismos. En la sífilis se ve así la lesión, que claro que esto es un dibujo, ¿no? Vemos lesiones isquémicas extensas en la pared de la aorta, ¿no? Una dilatación aneurismática muy prominente, muy evidente, etcétera, ¿no? Que incluso a veces incluso afecta al anillo de la válvula aórtica. Entonces, ¿cuáles son las causas más importantes del aneurisma aórtico? Y hablando de dos aneurismas que vamos a revisar, que es el aneurisma aórtico y el aneurisma torácico. Del aneurisma aórtico, pregunta de examen, es la ateroesclerosis y la hipertensión. Y hemos visto
hemos visto que estos dos mecanismos juegan un papel muy importante o estas dos enfermedades más bien juegan un papel muy importante para debilitar la pared del vaso, ¿no? Entonces yo les pregunto, causas de aneurisma aórtico, ya tienen la respuesta, bingo, aterosclerosis e hipertensión, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que es el aneurisma torácico. Denme chance un ratito, estoy respondiendo un mensaje. Tenemos reunión de la sociedad también, de la directiva, perdón. Deme unos minutitos, por favor, para excusarme con el otro lado que voy a entrar más tarde, ya, por favor. Ya, todavía no me contestan, pero continuemos. Entonces, las dos causas más importantes del aneurisma aórtico abdominal van a ser la hipertensión y la aterosclerosis, ¿no? Entonces, ambas están más frecuentemente asociadas con los aneurismas de la aorta ascendente, ¿ya? Otros factores que van a debilitar la pared de los vasos van a ser, por ejemplo, los traumatismos, las vasculitis, defectos congénitos. Entre ellos ya conocemos la displasia fibromuscular, aneurismas en valla, aneurismas en general del polígono de Willis, que ya lo hemos revisado. Y dentro de estas también están los procesos infecciosos como los aneurismas micóticos, ¿ya? Una respuesta de los aneurismas micóticos, por ejemplo, se puede originar por dos mecanismos. Uno, por embolización, o por tres, perdón. Por embolización, por extensión y por microorganismos circulantes, ¿ya? Por ejemplo, por embolización, cuando el émbolo séptico de hongos, por ejemplo, causa una complicación como la endocarditis infecciosa. Por extensión, cuando un proceso supurativo adyacente, por ejemplo, de la piel, ¿no? O del tórax, se extiende hacia un vaso principal como es la aorta. O por el mismo hecho de que sabemos que por la sangre, por el torrente circulatorio, circulan los microorganismos que afecten a un ser humano, pueden infectar directamente a la pared arterial, ¿ya? Entonces, los aneurismas causados por aterosclerosis van a ser los que se van a manifestar y formar con mayor frecuencia, ¿ya? ¿Dónde? En la aorta abdominal, como estamos viendo, las arterias ilíacas o las arterias ilíacas primitivas o comunes.
Ahora, dentro del aneurisma de la aorta abdominal, pues es más frecuente que estén presentes en pacientes fumadores, hombres, ¿no? Antes de los 50 años, ¿no? Siendo frecuente su desarrollo, perdón, antes de los 50 años, ¿no? Es más frecuente que se produzca posteriormente, ¿no? Pero estos rangos también son importantes para describir el aneurisma de la aorta abdominal. Morfológicamente, acuérdense que hemos descrito dos tipos de aneurismas, que son los saculares y los fusiformes. Dentro de estos, pues ambos se pueden estar, por ejemplo, en los sitios más distales a las arterias renales y proximales a la bifurcación de la aorta, y pueden ser saculares o también fusiformes, y pueden alcanzar, fíjense, 15 a 25 centímetros de longitud, realmente muy extensos, ¿no? Deme chance, perdón. Ya. Entonces, morfológicamente, dentro de esta debilidad de la pared, podemos también tener una aterosclerosis grave, ¿no? Con una destrucción de la pared del vaso, un adelgazamiento de la media y pues por la consiguiente formación del aneurisma, ¿no? Cuando hacemos esto, obviamente es una pieza obtenida en una autopsia, el aneurisma va a contener trombos murales, ¿no? Que van a estar dentro de la pared del vaso, mal organizados, laminados, y dentro de los aneurismas aórtico-abdominales pueden ocasionalmente afectar a las arterias renales, a las mesentéricas superior e inferior, ya sea por extensión directa o por oclusión de los orificios vasculares por trombos, ¿no? Que puede ser una complicación. Entonces, estos aneurismas aórtico-abdominales, como estamos viendo, pueden estar acompañados de otros aneurismas menores, como las arterias ilíacas, ¿no? Hay otras variantes dentro de los aneurismas ateroscleróticos, que son los aneurismas inflamatorios, un subgrupo de los aneurismas inflamatorios y los aneurismas micóticos, que ya lo hemos revisado anteriormente. Dentro de los inflamatorios, pues es más frecuente que se presenten pacientes jóvenes, y es que esta es una característica. Representan del total de aneurismas que se puedan presentar en la aorta abdominal, el 5 a 10%. Clínicamente se van a manifestar así como en la imagen, con un dolor dorsal, y los marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva van a estar muy aumentados. A la microscopía, ¿qué vamos a ver? Si se trata de un aneurisma inflamatorio, pues lo que nos esperamos ver son células inflamatorias, ¿no es cierto? Aquí están siendo células inflamatorias con infiltrado inflamatorio linfoplasmocítico abundante, ¿no? Aquí están los macrófagos espumosos, que no van a ser propios precisamente de una aterosclerosis, ¿no? Podemos tener células gigantes, como en el caso, y pues una densa cicatrización periaórtica, ¿no? Que se extiende hasta incluso al retroperitoneo anterior. Esto también se puede ver a una respuesta inmunitaria localizada, que generalmente se va a dar por una vasculitis, como vamos a ver más adelante, ¿ya? El otro grupo otra categoría de los aneurismas aórtico-abdominales está los aneurismas aórticos inflamatorios, ¿no? El subgrupo de aneurismas aórticos inflamatorios, que va a estar relacionado con la inmunoglobulina G4. ¿Y en qué situaciones hay esto? Cuando, por ejemplo, hay concentraciones plasmáticas altas, ¿no? De inmunoglobulina G4, y la fibrosis tisular está asociada a las células plasmáticas.
Además de dañar la aorta abdominal, pues daña otros órganos como páncreas, vía biliar, glándulas salivales, ¿no? Y en estas personas padecen aortitis y periaortitis, que esto va a condicionar la debilidad de la pared. Deme chance otro ratito, creo que están suspendiendo mi reunión. Perdón. Ya, perdón, entonces, por favor, continuamos, disculpe. Igual ya, mi otra reunión.
Entonces estábamos en estos aneurismas inflamatorios, ¿no es cierto? Que el proceso inflamatorio de por sí va a generar debilidad de la pared, ¿no? Entonces, si se trata de inflamación, ¿cómo es que vamos a hacer el tratamiento? ¿Me pueden responder? Obviamente, cohibiendo la inflamación, ¿no? Y obviamente, sabiendo la causa que está condicionando a este proceso inflamatorio, ¿no? Lo importante entonces en este caso es reconocer el agente causal que esté provocando esta inflamación, ¿no? Pues si reconocemos la entidad, si se tratara, por ejemplo, de microorganismos, le vamos a dar antibióticos, ¿no? Pero si se tratara de un proceso inmunológico, van a responder, por ejemplo, bien al tratamiento con corticosteroides. ¿Ya? Entonces, por favor, nos vamos a quedar aquí en la diapositiva 56. Son 70 y algo diapositivas de este tema. Voy a llamarles lista ya. Hola. Está bien, Doc. Ok, Doc. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si se dan cuenta, en todo esto juega un papel muy importante la inflamación, ¿no? La inflamación, las enfermedades van a estar interrelacionadas entre sí, como la hipertensión, la aterosclerosis, etcétera. Ahorita estamos viendo los mecanismos por los cuales se produce esa debilidad de la pared, principalmente en esta que es la aneurisma de la aorta abdominal. Vamos a ver lo que es después el aneurisma de la aorta torácica. ¿Ya? Entonces vamos a llamar lista. Adrián Velarde. Te he escuchado, Adrián. Está bien. Gracias, Doc. Alejandra Gutiérrez. Presente, Doc. Almendra Pizarro. Presente, doctora. Andrés Paco. Presente, doctora Esparco. Ay, perdón. Brandon Montaño. Presente. Carla José. Presente, Doc. Carmen Belis. Presente, doctora. Carolina Flores. Presente, doctora. Cristian Castellanos. Presente. ¿Se Dani escuchó, no? Gutiérrez. Sí, te he escuchado. Muchas gracias. Presente, doctora. Eddie Gutiérrez. Presente, doctora. Erika Undocorre. Presente, doc. Eric Yevgeny. Presente, doctora. Fernando Encinas. Presente, doctora. Fernando Gómez. Presente. Francesca Flores. Presente, doctora. Presente. Francisco Miranda. Presente, doctora. Freddy Ferreira. Presente, doctora. Geraldine Quispe. Presente, doctora. Giovanna Márquez. Giovanna Márquez. Ya, no está. Me es escrito. Ya. Isabel López. López, presente, Doc. Javier Rivera. Presente, doctora. Javiera Zamorano. Presente, Doc. Jean Garay. Presente, doctora. Lucero de Los Ángeles. Presente, Doc. Marco Pérez. Pérez presente, doctora. María Isabel Daza. Presente, Doc. Marifer Ibarra. Presente, doctora. Marisol Sánchez. Presente, doctora. Melina Luján. Presente. Natalie Ortuño. Ortuño, presente, Doc. Nayeli Miranda. Presente, Doc. Noelia Gamboa. Presente, doctora. Noelia Argote. Presente, Doc.
Ricardo Muñoz, Presente, doctora. Saraí Flores, Presente, doctora. Sarita Torrejón, Presente, doctora. Sasha Bilbao, Presente. Sharon Ticona, Presente, doctora. Sharon Zambrano, Presente, doctora. Snipers Nilipu, Presente. Talía Acebo, Presente, doctora. Vanessa Barral, Presente, doctora Barral. Joana Fernández. Presente, doctora. Ya, muchas gracias entonces, jóvenes. El viernes seguimos, como les digo, o sea, todavía seguimos pendientes con la evaluación, ya. Me encuentro muy ocupada, pero sé que es mi responsabilidad, entonces denme poquito más de chance. Pero ya de todas maneras está ya bien estudiada inflamación y por ende están entendiendo también esta clase, ¿no? Ya la siguiente que nos va a tocar ver las neoplasias vasculares, entonces ahí también van a hacer un repaso de neoplasias y pues así vamos a seguir, ¿ya? Entonces nos escuchamos el viernes. Hasta luego, doc. Está bien, Doc. Hasta luego. Gracias. Cuídense, chau, chau. Hola, doctora. Gracias, Gracias, doctor. chau, chau.